viernes a las 7 de la mañana con Jorge Ramírez. En su primera edición, Noticieros Antena TV. Nuestra noticia es Chihuahua. Inicia tu día con energía y buen humor. De todo como en Huasteca. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Música. Cocina. Consejos. Espectáculos. Yoga. Moda. Y mucha diversión. Con José Chao. Y Gris Ramos. Acompañada de un gran equipo con alto corrigorio. De todo como en Huasteca. ¡Los esperamos! Por Antena TV. Como siempre le agradezco que nos sintonice esto en la noche y que nos permite entrar a sus hogares. Yo soy Luis Rubén Maldonado y le doy la bienvenida a este plan de vuelo. Hoy en un programa muy especial, en un vuelo de primera clase como lo tenemos acostumbrado todos los jueves. Y bueno, antes de iniciar el vuelo y despegar, le agradezco como siempre su presencia en esta cabina a la licenciada Fabiola Lara García. Fabiola, muy buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches a todo nuestro público que nos acompaña este jueves. Y bueno, le seguimos agradeciendo su participación. La verdad es que han sido muchos los que han estado interesados en estos cilindros que estamos regalando para usted, así que si nos llama 432-3006, 432-3006, le regalamos su cilindro para que, pues, bueno, para menguar un poquito este calor, para que ande siempre bien hidratado. Acuérdese que una de las recomendaciones fundamentales para no sufrir el golpe de calor es andar hidratado, y bueno, nosotros le ayudamos regalándole nuestro cilindro oficial para que lo llene de agua, y si va a haber el mundial ahora que esté, pues lo puede llenar de cerveza, pero la cerveza eventualmente no es tan hidratante como usted lo hubiera pensado. Le recordamos nuestro número en cabina, 432-3006, 432-3006, nuestras flamantes, sensuales asistentes ya están listas ahí para tomar su llamada. Le recordamos también en nuestras redes sociales, en facebook.com/Plan de Vuelo TV, en Twitter, @Plan de Vuelo TV, y nuestro correo electrónico, hola@Plan de Vuelo MX, y también le recordamos que la mejor información, los mejores artículos, una nueva generación de editorialistas y sobre todo todos nuestros programas pasados los puede ver usted en www.plandevuelo.mx. Y bueno, hoy tenemos un especial muy interesante. Tenemos otra vez, usted sabe que es un tema recurrente aquí, como pocos medios de comunicación lo hacen. Vamos a hablar de la masonería. Tenemos un programa muy especial, Fabi. Así es, Luis Rubén. Bueno, pues tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Guillermo López Nájera. Él es gran maestro de la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. Licenciado, bienvenido. Y también tenemos otro invitado. Así es, el maestro Auden Acosta Rival. Usted lo recordará que fue de los primeros invitados y nuestro primer especial sobre masonería, donde nos acompañó el maestro Auden Acosta Rival. Maestro, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer la primera escala para empezar a hablar de masonería, para que se suelten un poquito los invitados, porque los vemos así medio nerviosos. Y vamos a ver la primera escala de la noche con un video cortesía de un canal de YouTube muy popular que habla sobre masonería. Así que, corre video, por favor. Cómo iniciarse masón y cómo tener mayor información directa sobre lo que es la masonería. Analizas como una toma de las riendas de tu vida y una búsqueda sincera de la verdad, del conocimiento, de tu autoesclarecimiento, es decir, lo que llamamos los masones la iluminación, que es el sinónimo del autoesclarecimiento. Buscas amigos, buscas un club social, buscas prosperar, buscas relaciones laborales. Estos tres últimos aspectos se pueden dar, pero no es la esencia de la masonería. Por ejemplo, me interesa el esoterismo, me interesa lo oculto, me interesa la simbología. Eso lo puedes estudiar en cualquier otro grupo, en cualquier otra asociación o en cualquier otro colectivo, o incluso en la universidad. No necesitas entrar en la masonería. Todo eso lo puedes estudiar siendo masón. Pero lo importante es que quieras construirte a ti mismo. Bueno, veamos esta cápsula de este canal de YouTube, Masonería Vocacionada, contestando algunas preguntas que le hacen, sobre todo jóvenes que se quieren acercar a la masonería,
Y bueno, él le responde claramente que si quieren relaciones laborales, que si la motivación son relaciones laborales, que si la relación es roce social y si la motivación es eventualmente conseguir o investigar lo oculto, lo esotérico, el simbolismo, bueno, él dice no necesariamente lo que mueve a la masonería. Pero bueno, ¿cuál es la opinión de usted, maestro, ahora antes de que nos platique de su experiencia en Rumania? Pero ¿qué orientación le daría a quienes se quieren acercar a la masonería, no saben cómo o cuál es la motivación adecuada para entrar a la masonería? Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Luis Rubén, Fabiola. Buenas noches a todos. Efectivamente, muchísimas personas ingresan a la masonería creyendo que entre nosotros van a encontrar los misterios del universo, los misterios de la humanidad. Y sí van a encontrar la develación de muchos misterios a través del estudio, a través del esfuerzo propio de cada persona, pero particularmente van a encontrarse a sí mismos, Luis Rubén. Eso es lo más importante de la masonería. En la masonería no importa tanto, como lo expresan en el video, el simbolismo masónico que puedas encontrar en YouTube, en cualquier página de internet, en cualquier libro de texto masónico que lo puedes encontrar en cualquier librería. Nuestros rituales están también en todas las librerías de corte esotérico, masónico, inclusive en páginas de YouTube hay videos, hay textos. No hay un secreto real de la masonería que no podamos descubrir sin estar dentro de la masonería. El verdadero secreto lo vamos a encontrar buscando nuestra propia superación, nuestra propia evolución en todos los sentidos, espiritual, esotérico, intelectual, académico, profesional, en todos los ámbitos. El masón que verdaderamente ingresa a la masonería buscando ese secreto masónico, lo va a encontrar en la medida en que mediante su propio trabajo, mediante su propio esfuerzo, alcance cierto nivel de éxito. Okay. Eso es básicamente a muy grandes rasgos lo que puede ser la masonería. Fabi. Licenciado, ¿qué significa el rango que usted tiene? ¿Qué implica ser gran maestro de una logia? Mira, es una responsabilidad muy grande. Ser gran maestro implica que no hay otra autoridad masónica por encima de mí en todo el estado. Es decir, yo me encargo de la dirección de la masonería regular del estado de Chihuahua, de todas las logias jurisdiccionadas a la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. Tenemos ahorita 34 logias distribuidas en todo el estado y bueno, pues alrededor de 800 miembros también distribuidos en todo el estado. ¿Qué implica el ser gran maestro? Bueno, primero que nada es una responsabilidad muy grande para los masones de Chihuahua, porque el gran maestro llega a ocupar este cargo por elección del pueblo masónico. Y en segundo lugar, bueno, implica también una gran responsabilidad para la sociedad en la que yo me desempeño. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera de Guillermo López, o Memo López, como me conocen mis amigos, que realice bien mi trabajo. Entonces, si yo he tratado de desempeñarme bien profesionalmente, pues lo tengo que hacer aún mejor, porque tengo una responsabilidad, una representatividad muy grande en el estado. Entonces, sí implica un gran compromiso, implica también un gran reto. El llegar a ser masón, muchos piensan que vamos a llegar y va a haber puras personas mayores, y bueno, a lo mejor cuando yo ingresé hace 13 años, la mayoría eran personas mayores. Oden era los muy jóvenes. Sigue siendo joven, ¿no? Sí, sigue siendo joven, pero yo recuerdo que cuando yo me inicié, el promedio de edad en mi logia eran de 50 años y yo tenía 19, entonces sí implica un gran reto, sobre todo para las nuevas generaciones de los masones que queremos hacer una masonería más participativa y una masonería no tanto de puertas cerradas y de rituales secretos, sino una masonería de mentalidad abierta y de enriquecimiento espiritual entre nosotros mismos. Yo sí quería preguntarle al maestro Auden Acosta, la vez pasada, bueno, nos daba usted luz sobre este tema, a grandes rasgos de muchos mitos, y develamos ahí mitos, misterios, vimos algunas películas que obviamente
basadas en estos mitos conspiracionistas que vemos en internet, y resulta que los masones tienen escondido por ahí el secreto del poder máximo y dominan el mundo, etcétera, ¿no? Entonces preguntarle cómo ha sido esta transición generacional en la masonería chihuahuense en general, porque bueno, bien dice el maestro López Nájera, dice, sí, y era una, ahora sí como dijo proceso de Cuba, ¿no? La gerontocracia en la masonería. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Sí están los jóvenes cuando entraron ustedes y ahorita que siguen siendo jóvenes y que hay más jóvenes queriendo entrar a la masonería, sigue siendo fácil que los jóvenes se interesen en la masonería? Antes que nada, buenas noches, gracias Fabiola, gracias Rubén por permitirnos estar aquí. Sí, creo que en este momento la masonería en México, la masonería en Chihuahua, a diferencia de la masonería en otras partes del mundo, se caracteriza porque precisamente manifiestan su interés e ingresan a nuestras filas jóvenes. Ahorita podemos ver en nuestras logias felizmente jóvenes, incluso universitarios, estudiantes que se interesan por la institución y son admitidos, y no solamente son admitidos y se desarrollan de una manera eficiente, sino que incluso ya han empezado a ocupar los puestos de alta responsabilidad. El gran maestro es la mejor muestra de ello. Pues ahorita ya sacando las matemáticas es muy joven. Él no lo dice, pero me atrevería a asegurar que es el gran maestro más joven de todos los grandes maestros de la República Mexicana. Ya más adelante él les comentará su experiencia en Rumanía y precisamente esa condición que hasta llamó la atención de su juventud, y solo es una muestra precisamente de este relevo generacional que se ha dado en una institución como la nuestra, y felizmente creo que se da en beneficio de la institución. Sí, porque es bien interesante el relevo generacional, porque eventualmente todos crecimos con la idea de que al decir gran maestro de la logia, gran maestro masón, esperamos ver a la figura patriarcal, ¿no? Como nos imaginamos a Dios Padre barbudo, bueno, en este caso imaginamos a cualquier deidad, sobre todo el Dios Padre, no, Zeus, etcétera, barbudo, viejo, pero activo, enérgico, y nos imaginamos así, casi siempre el gran maestro, ¿no? Una persona de edad avanzada, pero lúcido eventualmente, pero enérgico. Eventualmente ha de ser difícil, y bueno, como es difícil en la política, ¿no? Un joven, la semana pasada tenemos aquí a Cristal Tobar, diputada del PRD, muy joven, nos platicaba, bueno, en su condición de mujer joven, darse a respetar entre exgobernadores, exgobernadoras, exalcaldesas, exalcaldes, etcétera, bueno, es difícil, y más en un mundo masónico donde los viejos son los sabios, como era en el Senado romano, como era en la Grecia antigua. Entonces ha de ser un reto difícil para los jóvenes incorporarse y darse a conocer. Fabio. Bueno, maestro, ambos, ¿cuáles son los retos de la masonería actual? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué buscan? Cuando, no sé, la gente se une, ¿andan buscando que la gente se una? ¿O realmente es quien quiera unirse? ¿O ahora sí que es tipo como los cristianos que andan tocando a las puertas y invitándolo a uno a que se adhiera? ¿Cuál es el objetivo? Bien, bueno, nosotros no tenemos dentro de nuestro objetivo el ser una institución muy numerosa. Vaya, siempre beneficia el tener muchos miembros. Sin embargo, bueno, no está dentro de nuestro objetivo, dentro de nuestra búsqueda, reclutar personas. Para nosotros es muy importante que quien quiera ser masón, quien llegue a ser masón, mejor dicho, llegue porque fundamentalmente así lo siente, así le nace. Nosotros estamos ciertos de que cualquiera puede entrar a la masonería. Los requisitos para ingresar a la masonería son muy sencillos. En el caso de nuestra gran logia, que es únicamente masculina, tiene que ser hombre mayor de 18 años, que tenga un modo honesto de vivir y que se considere un hombre libre y de buenas costumbres. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes adolescentes entre 15 y 17 años que se interesan en la masonería? ¿Hay grupos? Sí, hay grupos. Actualmente en el estado de Chihuahua no tenemos conformadas logias, se llaman logias AJEF, que es AJEF, que significa Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, es decir, todos aquellos jóvenes que esperamos nosotros que se conviertan en masones, ¿no? Y por lo regular escuela de cuadros. Exactamente, y por lo regular son los hijos de masones. Actualmente no tenemos nosotros una logia AJEF, estamos en proceso de conformar una nueva.
De hecho, en el mes de julio va a haber un congreso masónico nacional en Aguascalientes y es uno de los temas que se va a tratar. También va a ser un congreso masónico, un congreso AGEF nacional. Okay. Y la intención es que revivamos estos grupos, que en realidad sí fortalecen mucho a la institución masónica y sobre todo nos aseguramos de que quien llegue a la masonería tiene un verdadero espíritu de ideal masónico. Es decir, les decía ahorita, cualquiera puede entrar a la masonería, sí, pero la masonería no entra en cualquiera. Okay. Inclusive pudieran encontrarse entre nosotros muchos masones pues, que no les ha llegado la masonería. A lo mejor les cae el espíritu masónico 20 años después, o a lo mejor les cae en el momento su ceremonia de recepción. Eso depende de cada persona, depende de cada nivel evolutivo que tenga cada quien, ¿no? Claro. Bueno, tenemos llamadas. Aquí Octavio Núñez les envía un saludo fraterno y nos informa a todos que el licenciado Guillermo López es el muy respetable gran maestro más joven de todo el mundo, según nos dice Octavio Núñez. Le agradecemos su llamada y un saludo. Adrián Fierro les manda un fraternal abrazo. Fabiola, por allá. Bueno, Felipe Salas Plata envía un ósculo de paz y armonía a los invitados. Agradecemos sus llamadas al Muchas gracias 432-3006, 432-3006. Llámenos, sus dudas, comentarios, etcétera, son bien recibidos. Hay dudas, es un tema que nosotros tratamos de abrir aquí eventualmente porque no es muy común verlo abierto en los medios. Digo, internet, ahí está y todo, pero no es muy común ver a gente local hablando de tema local, sobre todo local masónico, porque es un tema todavía tabú en Chihuahua. Ahorita si ustedes se meten a nuestro Facebook, Plan de Vuelo TV, van a ver que por ahí un diputado del PAN, Rogelio Loya, dijo que hay de Dios que hay que cuidarnos por este tema. Y la verdad es que todavía hay este tipo de... ¿Qué le dirías, por ejemplo, al diputado si te lo llegas a topar? El diputado, bueno, Rogelio Loya. Sí lo conozco, diputado, le mando muchos saludos. No sé si lo decía por el tema o por mí, pero no hay nada que temer, diputado. Estamos bien. Porque está ese tabú, ¿no? De que muchos piensan que son religión, que son secta, que hacen ritos satánicos, que cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, y no es nada más, como bien nos decía a la maestra Odena la vez pasada, no es nada más que la búsqueda del conocimiento, de la luz, ¿verdad? La búsqueda de uno mismo, lo decía usted, maestro. Y bueno, hay esta serie de mitos porque todavía hay mucha gente que, hijo, es que eres masón, ni los saludes, los quematemplos. Hay muchos mitos que hay que ir derribando y creo que un relevo generacional como en el caso de ustedes está permitiendo que al menos en Chihuahua lo podamos hablar sin tanto tabú, lo podamos hablar de manera abierta y debatir aspectos distintos de la masonería. Fabio. Bueno, ya sabe, acá el maestro ya le he hecho esa pregunta y pues yo por mi condición de mujer no puedo dejar de hacerla al maestro López Nájera. Maestro, bueno, los masones se precian de ser de libre pensamiento, con mentalidad estudiosa, elevada, buscan el conocimiento. ¿Por qué esta situación de exclusión a la mujer? ¿Por qué la mujer no puede pertenecer a la logia Cosmos? Porque cualquiera de mi condición podría decir, pues es discriminación, o sea, ¿por qué hacerlas a un lado? ¿Por qué no permiten que ellas también busquen el conocimiento, se encuentren a sí mismas? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, pero yo creo que la respuesta también, si se recibe desde el punto de vista que les voy a plantear, yo considero que también es muy interesante. La masonería tiene sus antecedentes en los gremios de constructores. Hay que retomar esto fundamentalmente, ¿no? Es decir, los albañiles antiguos fueron los primeros masones que existieron. La doctrina masónica establece que los constructores de las pirámides, las grandes obras de la antigüedad, fueron construidas fundamentalmente por masones. La construcción del templo del rey Salomón es el parteaguas, yo no lo pudiera llamar histórico, pero sí donde nace la leyenda de la fundación de la masonería. Okay. Y pues es obvio, en aquellos tiempos los constructores, los albañiles, pues eran exclusivamente hombres. Se requería de fuerza física para trabajar realmente en el arte de la construcción. Con el paso de los años, con el paso de los siglos, la masonería fue adoptando ciertas reglas en las cuales no únicamente era condición el que se fuera necesario ser hombre, sino que también habría que estar en plenitud física, es decir, no se aceptaban dentro de la masonería operativa o la masonería de la verdadera construcción, del arte de la construcción, gente que tuviera algún defecto físico.
Por la labor que había que por hacer la labor física. que había que desempeñar, obviamente. No se trataba de ninguna discriminación en ese entonces. Sin embargo, para 1717, el gremio masónico operativo, o del arte real de la construcción, ya estaba en decadencia, es decir, ya las construcciones, no todas las construcciones ya eran de cantera, para empezar, se empezaban a hacer las construcciones de madera y de ladrillo, y poco a poco fue disminuyendo el poder potencial que hubiera podido tener este gremio de constructores, y se tuvo la necesidad de admitir dentro de su seno a personas que eran ajenas al arte de la construcción, y se iniciaron filósofos, se iniciaron abogados, médicos, militares, y bueno, pues personas de diferentes oficios. Y nace aquí la masonería especulativa, que es la que nosotros conocemos. Y dentro de sus normas fundamentales se siguió estableciendo que únicamente se aceptaran varones, que no tuvieran un defecto físico. Y al final de estas normas escritas, que se le llaman landmarks, que toda logia regular las debe de seguir, dice, los landmarks son inalterables, es decir, no los podemos modificar nosotros. Por esa razón, quienes desean participar en la masonería mixta, que sí la hay, o en la masonería femenina, bueno, pues lo tendrán que hacer, pero en otra potencia masónica, en otra agrupación, que lamentablemente nosotros no podemos en este momento abrir la puerta a todo el mundo. Y no considera esa acción como algo discriminatorio, porque bien, o sea, si nos vamos a las raíces de muchas instituciones, pues podemos decir, bueno, pues es que antes se veía normal la esclavitud y ahorita ya no está permitida. Bueno, ¿por qué? Porque se van abriendo las situaciones, los contextos van cambiando, simplemente la mujer no podía votar, vamos al país, ¿no? La mujer no votaba y desde antecedentes, así es, muy remotos, la mujer era un objeto. Entonces las circunstancias van cambiando, los tiempos van cambiando, ¿por qué no podríamos cambiar eso? Yo estoy de acuerdo con eso, Fabiola. Una de los principios básicos de la francmasonería es que somos una institución progresista. Y de verdad, yo siempre lo he pensado de esta manera. ¿Por qué no poder aceptar entre nosotros, por ejemplo, a una persona con una discapacidad física? Yo autoricé, por ejemplo, el ingreso de una persona que le faltaba un brazo. Es algo que a lo mejor hace 10 años, 15 años, un gran maestro jamás lo hubiera podido autorizar. ¿Por qué? Porque tenemos esos landmarks. Sin embargo, bueno, yo creo más en el sentido espiritual de un masón, en el sentido psicológico de un masón, intelectual de un masón, que en el sentido físico. Nosotros ya no vamos a cargar piedras, ni vamos a andar haciendo verdaderamente de una piedra tosca a una piedra cúbica. No, ya no lo hacemos. Entonces, yo creo que sí es importante abrir esa etapa de la cual la masonería quizá nos tiene sumergidos en un halo de oscuridad un poco y de retrógrada, misticismo. vaya. Estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, bueno, no depende ya el abrir a la masonería masculina, abrir la mixta, ya implicaría más un consenso, no únicamente estatal. Si Chihuahua lo hace, Chihuahua quedaría excluido del resto del mundo. ¿Tan de plano? Sí, y pasaríamos a formar, como cualquier otro grupo masónico que no tenga reconocimiento a nivel mundial. Pero bueno, traigo casos interesantes. Por ejemplo, en Francia hace un par de años, ahí se suscitó el caso de un masón que se cambió de sexo. Un hombre, un varón, que se cambia de sexo y en una asamblea le dan el reconocimiento. Entonces, él, la única mujer, o sea, legalmente mujer, porque se cambió de nombre y todo su identidad, su personalidad jurídica cambió, y la Gran Logia de Francia la aceptó. En el caso de México tenemos un ejemplo en el cual fue al revés. Una mujer que se cambia de sexo y una vez iniciado ya el varón, pues alguno de los miembros de esa logia se dio cuenta de que estuvieron juntos en el kinder y de que pues, en su juventud fue mujer y también está activo en una logia y es incluso uno de los líderes de esa gran logia. Entonces sí hemos tenido apertura, pero son circunstancias muy excepcionales. En Chihuahua lo hemos tenido con una persona, no de cambio de sexo, pero sí de una limitación física
que es una de las prohibiciones que nos establecen nuestros antiguos lánares. Entonces, yo considero que estamos dando un paso muy grande. Yo recuerdo, inclusive hay... Como la misma iglesia, ¿no? Que no acepta mujeres sacerdotes. Exactamente. Bueno, no soy yo quien tenga que cuestionar esto, pero en todas partes hay cierto grado de discriminación para ciertos dogmas, ¿va? Sí, que pesan mucho. Es cuestión de la propia cultura del mexicano también. Claro. Igual en otros países, bueno, en otros países a lo mejor son peores, pero de la propia cultura del mexicano, de la propia cultura del mexicano, no en el sentido de ser machista, sino de la propia cultura del mexicano, cómo hemos aceptado la masonería y cómo la sociedad a veces no acepta la masonería o cómo nos ven. Sí, claro. Yo recuerdo una conferencia que di ante un grupo de médicos y una doctora, una especialista, me preguntaba si era cierto que comíamos niños. Pues mi respuesta fue sí, pero solamente en Semana Santa. Bueno, luego le expliqué a la doctora, obviamente con mucho respeto, que no, que este es un mito, en realidad no vamos a poder comer niños, nosotros también tenemos hijos. Claro. Y yo recuerdo, hay un juramento de una institución, bueno, se le atribuye a una institución que es antimasónica, que dice, sacarás de las entrañas de la madre, sacarás de las entrañas de su madre al hijo de un masón y lo arrojarás contra una pared. Digo, no creo yo que en realidad ese juramento sea cierto, porque además es una institución muy vinculada a cierta religión. Claro. Y no creo que una religión ande difundiendo este tipo de mensajes. Bueno, pues la verdad es que son mensajes complicados. Vamos a hacer la segunda escala de la noche. Vamos a hacer una película que hoy tiene una escena muy famosa y los mitos en internet dicen que con alto contenido masónico. Así que, corre video, por favor. Estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, Su Excelencia con Mario Moreno Cantinflas, dirigida por el legendario Miguel M. Delgado de 1966. Fragmentos de este famoso discurso en la simulación, ¿verdad?, de las Naciones Unidas de esta película. Dicen las malas lenguas, dicen los rumores, dice todo el mundo en internet, dicen mucha gente que no comula con la masonería, pero y quienes son profanos dicen que este discurso tiene alto contenido masónico. Eventualmente quienes somos profanos podemos detectar la frase de Benito Juárez, la máxima figura de la masonería en México. ¿Qué opinan de esta película, Auden? Bueno, creo que efectivamente incluso no violento ninguna disposición de discreción, pero incluso Mario Moreno Cantinflas, uno de los más grandes actores cómicos de México, precisamente era militante de las logias masónicas en la Ciudad de México, y desde mi particular punto de vista creo que efectivamente ese discurso en el contexto de lo que vemos en esa cinta, pues sí contiene un alto contenido masónico, pero no porque sea algo privativo de la masonería. Lo que sucede es que la masonería recoge ciertos principios universales y eso de alguna manera es lo que él está transmitiendo. Un mensaje que recoge esos principios universales de tolerancia, de fraternidad entre los pueblos, de respeto entre los pueblos, que es lo que al final de cuentas nos tiene hoy divididos y que entre otras cosas, incluido el tema de la mujer, Fabiola, es uno de los grandes retos, no nada más de la masonería, sino de otras organizaciones, abrir esos espacios, en lo particular por las razones que aquí ya se han comentado, pero ese es uno de los grandes retos de la institución hoy en día, abrirse en ese tenor a espacios que tradicionalmente estaban vedados y adecuarse a una sociedad que corresponde a otra manera de pensar.
Así es. Y bueno, maestro, de la película y de esta escena de Mario Moreno Cantinflas, ¿qué opina? Bueno, yo creo que refleja verdaderamente lo que implica un código de ética masónico. No lo dice tal cual, pero sí hay palabras escondidas dentro del discurso. Obviamente un mensaje bellísimo, como lo dice mi venerable hermano Uden, de unidad, de paz, de armonía, de respeto, tolerancia entre los pueblos, que si hubiésemos aprendido de ese mensaje, no hablando únicamente del discurso de Mario Moreno, sino del legado de Juárez, pues los pueblos a partir de 1860 y tantos pues no hubieran tenido más guerras, ¿no? Y lamentablemente México siguió viviendo guerras no únicamente con otros países, sino guerras intestinas que lamentablemente nunca, no fueron para dejarle algo mejor a México, sino que mermaron más la situación del mexicano. Estamos hablando que las guerras que tuvo México a mediados del siglo XIX todavía era para ver si como nación independiente la podíamos librar solos, ¿no? Pasamos el siglo XIX y nos encontramos el siglo XX, apenas naciendo el siglo XX, con una revolución. Tuvieron que pasar 30 años, 29 años para lograr la Pax. 29 años, 29 años. Y yo creo que es, para mí, según lo que yo he tenido la oportunidad de estudiar, todos los cambios sociales tienen más o menos ese periodo de transición entre 20 y 30 años para concretar un cambio social. Y vemos que con la revolución más o menos se concretó. Habrá muchos críticos que digan, no, la revolución no le ha hecho justicia al pueblo mexicano. Y en parte yo creo que no. Pero en muchos sí. Por ejemplo, seguramente mis antepasados de los tiempos de la revolución ni siquiera se imaginaron con estudiar la secundaria. Así es. Yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría. Tener servicio médico. Tener servicio médico. Jubilación. Sí, o sea, tengo muchísimas oportunidades que mis abuelos, mis bisabuelos no tuvieron. Entonces, la revolución está concluida, la revolución es un proceso constante, ¿no? Yo siento que la revolución sí le ha dado beneficios a México. Obviamente, siempre va a haber algo más por hacer. Claro. Es algo fundamental, no nos podemos estancar porque ya tuvimos una revolución y un cambio social en México. Sí lo tuvimos, pero no basta. Claro. Sigue siendo muy necesario seguir trabajando por el bienestar de todos. Sí, claro. Recuerde que estamos completamente en vivo con el maestro Guillermo López Nájera, el maestro Auden Acosta Ruibal, hablando de masonería, 432-3006, 432-3006. Estamos regalando 5 cilindros oficiales para que este verano, bueno, al menos no pase tanto calor, esté bien hidratado. Los puede ver usted en pantalla, nuestros cilindros oficiales. Y también tenemos 4 libros. Ramiro Alvidrez, una historia de servicio. A raíz de mi publicación el domingo pasado, ha habido cierto contacto con alguna gente que quiere el libro. Bueno, se los hemos hecho llegar. Y bueno, si a usted le interesa el libro a Ramiro Alvidrez, Una vida de servicio, llámenos. Tenemos 4 libros para regalar, 432-3006, 432-3006, hablando de un hombre que dedicó su vida a Chihuahua y que precisamente marcó la vida de muchas instituciones. Y bueno, Ramiro Alvidrez, Una vida de servicio, es un libro para que usted nos llame, 4 libros para usted y 5 cilindros para que nos llame. Fabiola. Bueno, maestro, platíquenos de la conferencia que asistió en Rumanía. Bien. Mira, Fabiola. Ahí están los materiales en pantalla también para que los vean. Fue una bellísima experiencia la que se me brindó. En primer lugar porque fue la primera vez que Chihuahua fuera a una conferencia mundial de grandes logias regulares. Y en segundo lugar, por el contenido temático de la misma conferencia, es decir, no fueron trabajos propiamente de índole masónico con rituales y protocolos masónicos, fueron más bien reuniones de índole intelectual en la cual debatimos sobre algunos contenidos. Y bueno, pues me tocó participar con una ponencia que envié desde aquí, desde Chihuahua, con el tema cómo los valores masónicos cambian la vida de un masón
y cómo ese masón puede cambiar su entorno social. Okay. Y bueno, pues la escribí con mucho sentimiento, particularmente por la crisis de inseguridad que vivimos los chihuahuenses durante básicamente 4 años, bueno, que todavía no salimos. Pero el pico, ¿no? Pero que ya la llevamos. Entonces, fundamentalmente en ese nos reunimos el Consejo Consultivo, algunos integrantes del Consejo Consultivo de la Gran Logia, Auden es uno de ellos, para decidir qué tema íbamos a presentar en Rumanía. Había 7 temas, bueno, y elegimos el primer tema de la lista, que era fundamentalmente el que se abocaba al que yo presenté. Y nos dejó un sabor de boca muy, muy grato a los mexicanos que asistimos. Fuimos una delegación de 16 grandes maestros de México. Okay. Somos 31. Y bueno, pues, obviamente la representatividad de México en esta conferencia fue muy impresionante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las grandes logias del mundo son grandes logias nacionales. Entonces México tiene la ventaja de que tiene grandes logias de Estado, y Brasil también tiene, como México, grandes logias de Estado. Entonces, para no desentonar con el tema del mundial, ¿va? Para no desentonar. Entonces, lo interesante de todo esto fue que entre México y Brasil, pues conformamos, mediante un pacto de amistad y fraternidad verbal, entre todos los grandes maestros, entre la directiva de la Confederación Masónica Mexicana y la directiva de la Confederación Masónica Brasileña, y nos hemos constituido en la potencia masónica más grande del mundo. Órale. Es decir, entre México y Brasil no hay fuerza masónica que… ¿Y los Estados Unidos? Ni los Estados Unidos. Los Órale. Estados Unidos pues, tienen una gran logia por estado, pero no están tan unidos como está México y Brasil. Okay. Es decir, tuvimos nosotros la oportunidad histórica de elegir por primera vez, de elegir el primer relevo del primer secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial de Grandes Logias. Era el venerable hermano Thomas W. Jackson, que tenía 16 años en el cargo, es decir, se le nombró a él y no había un plazo para que él terminara su mandato. Okay. Y por primera vez en esta conferencia se elige otro secretario ejecutivo, y fue electo el venerable hermano Radu Branescu, gran maestro de la Gran Logia Nacional de Rumanía, y un gran maestro muy joven también, tiene alrededor de 45 años, y es el dirigente a nivel mundial de la masonería regular. Y obviamente, bueno, también lo saco a relucir, llegó en parte a ocupar este cargo, que es el cargo más alto de la masonería, pues gracias a México y a Brasil. Entre los votos de México y Brasil, pues él juntó más de la mitad de los votos que él requería. Éramos 104 países representados, pero habíamos alrededor de 200 grandes maestros, por aquellos países que tienen grandes logias en cada uno de sus estados. Y bueno, pues eso fue fundamentalmente una de las novedades que puedo traer, ¿no? La otra fue con el tema que presenté. Bueno, pues muchas personas tenían conocimiento de que existía un lugar en México que se llamaba Chihuahua, fundamentalmente por 2 cosas: por los perritos y porque vivimos una crisis de inseguridad. Así es. Y como mi tema hacía referencia a cómo los chihuahuenses hemos, mediante el esfuerzo, mediante un examen de conciencia, yo creo que hicimos socialmente, decir, lo que estamos haciendo yo creo que no está bien, Claro. la sociedad. Y en conjunto con algunas acciones de gobierno, acciones legislativas, bueno, ahí vamos saliendo, ¿eh? Sí, vamos. Vamos saliendo. El índice delictivo no está tan alto como estaba hace 3 años. Así es. Sigue habiendo problema, eso lo reconocemos. Sin embargo, hay pasos importantes, ¿no? Hay pasos importantes, y eso hay que destacarlo. Yo lo destaqué en Rumanía, y bueno, pues atraje la atención de muchos grandes maestros, a tal grado de que el gran maestro, el Gran Oriente de Italia, que es una de las grandes logias más fuertes del mundo, está haciendo bueno, hizo el compromiso, tiene la intención, mejor dicho, de venir el próximo marzo a un congreso masónico que vamos a celebrar, un congreso masónico nacional que vamos a celebrar en Juárez. Órale, eso está muy bueno. Yo quiero ir,
me interesa, me gustó lo que tú presentaste y quiero conocer Chihuahua. ¿Qué hay en Chihuahua que yo pueda conocer? Así es, bueno, pues antes de irnos, maestro, ¿algo más que agregar? Pues finalmente darle las gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Felicitarlos porque espacios de esta naturaleza tan plurales son necesarios hoy en día. Y decirles que en la masonería somos personas buscadoras. Como en palabras de Jorge Bucay, buscador no es necesariamente el que encuentra, quizá no necesariamente el que sabe lo que busca, sino el que hace de su vida una permanente búsqueda. Muchas gracias y buenas noches. Así es, y luego, maestro, antes de que nos dé el claquetazo final de la entrevista, ¿algo más que agregar? Nada más agradecerles mucho la invitación, decirles que la masonería en realidad no es como nos pintan. Quien tenga intenciones de conocer la masonería, bueno, acérquese a un masón, claro. Es lo fundamental. A un masón activo, obviamente, sería lo ideal para que pudiera encaminarlos a que conozcan también cuántas logias hay en Chihuahua. Tenemos logias que trabajan de lunes a sábado, entonces muchas veces hay personas que no se acercan porque no tienen oportunidad de un día. Bueno, hay muchas opciones, entonces acérquense, las oficinas de la Gran Logia están a su disposición en la calle Libertad número 1004 y pueden también llamar por teléfono al 410-6322. 106322. Ahí pueden encontrar alguna respuesta en horario de 4 a 8 de la noche. Perfecto, le agradecemos mucho al maestro Guillermo López Nájera y a Audena Costa. Fabio, ¿algo más que agregar? Luis Rubén. Perdón, tenemos 2 llamadas aquí de la señora Carmen Álvarez. Nos dice: los hospitales que atienden a niños con quemaduras son creados y financiados por estos hombres sin recibir ningún beneficio económico. Que Dios los proteja. Y una señora anónima que nos hizo el favor de llamar también nos dice: felicidades a los invitados, son unos grandes hombres, en estos momentos están ayudando a una niña enferma. Y bueno, mandarle un saludo a Alexis Parra, mandar un saludo al claquetazo final, Fabiola, que nos dé el maestro López Nájera, el claquetazo final de la entrevista. Le agradecemos nosotros, como siempre, su sintonía. Da el claquetazo final al maestro López Nájera y nosotros hemos concluido. Le agradecemos su sintonía. Nos vemos el próximo martes aquí en Plan de Oro. Lo dejamos en buenas manos, no sé si tan buenas, con Esteban Salmón y Valentín Ramírez Llanes. Hasta el martes. Antena